Mi nombre es Sebastián, tengo 25 años de edad. Desde chico siempre me ha gustado el boxeo, es de mis deportes favoritos. No solo practicarlo a menudo, pero me acaban de invitar a esta pelea, entonces tengo altas expectativas, lo voy a ver todo y pues a ver qué sale. ¿Qué onda? Soy Rodrigo Araujo Flores, tengo 23 años. Tengo poco, se puede decir que entrenaba, ahorita no he hecho nada. Me avisaron una semana antes, pero pues bueno, aquí vamos a venir a sacar la cura y vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera edición de Coliseo Fight Club. Estas son las reglas. Vamos a tener 3 rounds de 3 minutos. Vamos a usar guantes de 14 onzas. Las reglas son de boxeo. Va a ser muy parecido a las peleas de box oficial. No se valen los golpes detrás de la cabeza, ni tampoco los golpes bajos. Acompañándome tengo a mi amigo Darío Guzmán. ¿Cómo estás, Darío? Hola Luis, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Listo para ver sangre. ¿Cómo ves a los gladiadores del día de hoy? Pues aquí vamos a ver qué traen en el morral los batillos. Trae con queso. Si traen con cheese. Pues aquí estoy viendo que el Sebas trae buena movilidad, trae un buen movimiento de pies. Es una leyenda desde morro este cabrón. Según yo, se pelea desde que está en el kinder. Es pinto viejo. Es pinto viejo. Vemos que Araujo, el buen joven Rodrigo, tiene mucha confianza. No vemos que se mueve mucho, no busca esquivar los golpes. Decía que ya practicaba boxeo antes, ¿no? Así es. También el Sebas, también es su deporte favorito. Ándale pues. Toma para que se entretenga. Vemos que el Sebas está usando mucho el jab, lo está usando de buena forma. Pero no lo regresa rápido. No, está regresando rápido. Entonces ahí Araujo puede conectar un buen gancho. Bien. Empezamos bien la pelea, está muy movidita. Ok, vemos que está utilizando de buena forma el jab, el Sebas. Vamos a ver si empieza a meter más combinaciones. ¡Palo! Un buen ganchito ahí al... ¡Palo! ¡Ándale! Bien. Vámonos. Empezó invirtiéndole al cuerpo desde temprano en la pelea. Sí, vemos a Araujo un poco estático, que no se mueve, no hay mucho movimiento de parte de su... Pero quién sabe, puede ser que ande esperando algo, que esté esperando que el Seba se canse, que se vomite o algo. Okay, vemos que ambos están parados en guardia diestra. Estamos viendo que ambos están buscando como que el golpe del knockout para dejar en la lona al oponente. ¡Ándale! Buena combinación, ya se la metió varias veces esa misma. Empieza abajo y termina arriba. ¡Pum! ¡Oh! ¡Ay, hijo de chica! ¡Palo! ¡Ándale! ¡Venga! Se están picando, señoras y señores. Ahí vemos que nuestro referee les da indicaciones. De no golpear atrás de la cabeza. Empezó movidita. Ay. Ya se está poniendo un poquito más candente la cosa, señoras y señores. ¡Palo! Se empezó a mover. Ándale. Se empezó a mover. Araujo, que al principio no se estaba moviendo mucho, ahorita está sacando la casta, señores. Sí, yo pienso que nada más lo está midiendo. Está leyendo los movimientos. Está esperando que le tire todo lo que trae el Sebas para agarrarlo ya cansado. Lo está cansando psicológicamente. ¡Ándale! ¡Paz! ¡Ay! Y eso fue todo por el primer asalto. Bien.
¿cómo lo viste? ¿Cómo viste el round? ¿Te gustó? Bien, bien, bien. Esperemos que este segundo round esté un poquito más movido por parte de las dos esquinas. Más candente todavía, que Candente. que se tienen Así con es. más odio. Sí, vamos a esperar a ver qué demuestran estos dos oponentes, que al parecer se ve que traen con queso. Y ya parece que Araujo está listo para arrancarle la cabeza a su contrincante. Al Sebas para tirar las entrañas. Y comenzamos. ¡Venga, venga! Sale. Sebastián empieza tirando jabs. Ahí nomás para tomar la distancia al oponente. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Quién se llevó el primer round? Yo opino que se lo llevó Araujo. ¿Tú qué opinas? Pues conectó más el Sebas, conectó buenas combinaciones, estuvo más activo, pero sí sentí que el control... ¡Ándale! Eso estuvo muy bueno. ¡Halo! Bien, el Sebas... ¡Ay, cabrón! Paz, es que sin duda alguna el que está conectando El que está conectando más es sí, por medio de puntaje es Sebastián. los mejores golpes. Pero le tengo fe a Araujo, como que me gusta la calma con la que No, se y acerca. pega sólido. Pega sólido. Buen golpe. Ahí al lo cuerpo. sintió Sebastián, si te diste cuenta. Sí, ahí está el... Luego también ese bucal de fútbol americano. Oh, los dos lo traen, mira, fíjate. Ándale. Ahorita si no te taclean. Vemos que todavía... Se ven un poquito cansados los dos. Están como que están tirando todo en el golpe, no están siendo un poquito. Igual como son 3 rounds solamente, y esos son atletas de alto rendimiento que han peleado desde que nacieron. ¿Qué son 3 rounds para ellos? No es nada, señores. Nada. Nunca se van a cansar estos muchachos, nunca. Jamás. No van a vomitar, no van a cansarse, no. Todo lo van a dar ahorita. Vuelve la acción. Ahí Sebastián. Vemos ahí un pequeño percance por lado de Sebastián Siqueiros. Esperemos que no sea nada. Y vemos a Rodrigo ya más activo. Sí, Rodrigo ya se está soltando un poquito más, como que está leyendo bien los movimientos de Sebastián. Bien. Eso. Sebastián está volviendo. Palo. Está conectando buenos golpes. Pero lo veo cansado al Sebas. ¿Cómo lo ves tú? Yo también lo veo un poquito como que le falta aire. Le está faltando el aire. Pero qué. Sí, así es. Parece ser que se nos cansó el caballo aquí. Ok, nomás para que sepan el público, cuando un peleador tiene que detenerse, que pide tiempo al referee porque se cansó, porque tiene que vomitar o por cualquier motivo, será contado como un knockdown, como si su contrincante lo hubiera derribado. Hoy vemos que Rodrigo lo ve cansado y está aprovechando. Ándale, Sebastián le dice que le tire, que no le está valiendo nada. Que quiere intercambiar golpes. Venga, vemos el final. Vamos a ver quién aprovecha este final. ¿Qué es esto? Esa técnica de abrazar esa técnica. Kung Fu, esa técnica es de Kung Fu. Y eso fue todo por el segundo asalto. Pues muy bien, me está gustando.
están haciendo la prueba motor, a ver si puede seguir con la pelea. Parece que su esquina está diciendo que lo llenen de vaselina para que se resbale machín. Qué bueno es tener una esquina importante. Vemos que su head coach y su coach de movimiento lo tenemos aquí muy, muy pendiente. Vemos que le gusta tomar agua de esa forma. Aquí vemos a Luis Parada que le está dando Las claves del éxito. Ajá, las claves para derrotar al oponente y mandarlos al ataúd. E iniciamos con la acción del tercer asalto. Venga. El último asalto, señoras y señores. Tengo un buen presentimiento con este. Tengo un buen presentimiento. Yo también, fíjate, yo también veo que... Seba se ve recuperado, se ve que trae buena movilidad. Se ve que está reservando su aire también, muy importante. Sí, aquí en el último casi no están intercambiando golpes, pero pues ahí va, esperemos y aumente. Venga, ándale. Yo sabía, Rodrigo estaba No debe esperando. darle espalda al oponente nunca, señoras y señores. Jamás. Rodrigo está esperando el tercer round. Mira, volvió a hacer la técnica. Ándale, verás. Vemos que Rodrigo salió con todo en el round 3. Así es, ya se ven un poquito cansados ya casi no están tirando golpes. Aquí vemos a Rodrigo que está buscando el hoyo para poder meter su uppercut. Bien, vemos que Seba ya le tiene mucho más respeto a los golpes de Rodrigo que en el primer round. Ya veo que los golpes de Rodrigo son un poco sólidos y está conectándolo fuerte. conectados, así es. Buen golpe Eso lo ahí, sintió. lo sintió fuerte. Dios, Sebastián. Yo pienso que ahí tiene que aprovechar Rodrigo y seguir adelante. Aquí debe darle con todo al ver que le dolió. Sabrá Dios cómo vayan las cartas. A ver, los jueces a veces se equivocan y no hay que dejarle nada a los jueces. Si puedes hacer el knockout, si puedes mandarlo al ataúd. No, debe Hay que mandarlo al ataúd. Y Ándale. mira otra vez. Ándale. Y volvemos a la acción. Venga. Ya ese fue el segundo knockdown. Falta un minuto, señores y señores. Y Último mira, minuto. están aprovechando y dándole con todo. Se revivió. Parece que lo veo más movido el Sebas después de esa vomitada. Después de esa como vomitada que ya como que revivió. agarró su segundo aire. Pasó rozando ese por la nuca, Sebas. Ándale. Hombre, este muchacho es valiente. Y Ya vomitó como- saca la casta después de vomitar 2 veces, señores y señores. Eso es tener huevos. Bien. ¡Olo! Bien. Ándale. Ya faltando 20 segundos para el final del último round. Se están tirando dando todo, están tirando con con todo, todo. señores y señores. ¡Ándale! Vemos que ahí está mermando el aire. Últimos 10 segundos. Escuchen las tablas. ¡Halo! ¡Venga! ¡Ándale! Pac, pic, paca, puc. Y se termina. Se terminó la pelea, No, muchachos. madre. Vemos amor y respeto. Buena pelea.
dejamos con la decisión oficial. Y el ganador es Rodrigo Araujo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste la decisión? Pues muy justa, porque ya los últimos 2 rounds Araujo sacó la casta y le empezó a dar con todo y sólido a Sebastián. Sebastián un poquito cansado, un poquito agotado ya. Ya se miraba que no estaba rindiendo igual que al principio, que en el primer round. Y la verdad es que vomitar, si alguna vez te pasó en entrenamiento, vomitar y seguir entrenando es algo de lo más difícil. No vuelves a ser el mismo después de una vomitada. Así que hay que rescatar eso de Sebastián Siqueiros. Dio un muy buen primer round. En el segundo round se cansó demasiado pronto. Pero volvió. Pero esperemos ver más de ambos muchachos. Incluso una revancha pudiera ser. ¿Por qué no? Así es. Acuérdense que vamos iniciando. Este es el primer evento. Se vienen cosas mucho mejores. Así que vamos a dejarlos con las entrevistas. Lo que opinan estos muchachos de la pelea. Vamos con ellos. ¿Qué onda, Rodrigo? Pues aquí ya te veo más descansado de la pelea. Una muy buena pelea. En el primer round te vi muy en malas condiciones. Casi te paro la pelea. ¿Cómo sentiste tu rival? No, está muy fuerte, Sebas. Muy fuerte. Pues sí me dio varias. Te dio buenos badrazos. ¿Y en qué momento tú dijiste, lo viste cansado? ¿En qué momento lo viste cansado que dijiste, es mi oportunidad, puedo remontar esto? Porque pues en realidad el primer round y la mitad del segundo round, pues yo te di muy mal, pero de repente, no sé si un putazo te dio coraje o si lo viste cansado, empezaste a tirar muy buenos ganchos, empezaste a tirar buenos jabs y lo supiste encerrar y aprovechar la oportunidad de que él estaba cansado, supiste visualizar. Sí, fíjate, yo creo que pues más que nada en el segundo me fui dando cuenta que tengo que irla llevando más calmada, ¿no? Pero está bueno, pues. Ahí le cortas, güey. Pues felicidades. Gracias. Mi Sebas, pues fue una excelente pelea, carnalito. Pero pues yo pensé que ibas a noquear en el primer round. Estuve a punto de reparar la pelea. Se me hace que tiraste todo lo que traías en el primer round y te faltó un poquito de condición. ¿Cómo te sentiste? ¿En qué momento te sentiste apretado? Sentí que empecé con una técnica relajada. En realidad metí fuerza cuando debí haber metido. Pero pues desgraciadamente vengo de tiempo sin entrenar. Estoy fuera de condición. Me agarró fuera de ritmo. Fue una pelea improvisada. Sí, esto es la primera vez. ¿Te gustaría una revancha? Pues, ¿por qué no? En algún momento, pues una revancha. Creo que fue una muy buena pelea. Creo que fue una manera muy a toda madre de empezar este torneo, esto que viene siendo el Club de Boxeadores. Dieron un tremendo espectáculo. Lo único que siento es que, como tú dices, no estabas entrenando, te faltó un poquito de condición. Si hubieras cerrado el segundo round como cerraste el primero, claramente esta pelea hubiera sido tuya, aunque te hubieran pegado en el tercero. Pero bueno, fue una excelente pelea. Esperamos una revancha, volverte a verte aquí en el ring y fierro. ¿Qué no?